Muy buenas chicos y chicas, vamos hoy con un vídeo que hace tiempo que lo tenía ganas de hacer y llevo muy poquitos vídeos de opinión en el canal. La verdad que paso más tiempo jugando y es lo que más me gusta subir, pero en este caso vamos con el vídeo de por qué Nintendo Switch, bajo mi punto de vista, está teniendo tanto éxito. Pues vamos a ello, ¿no? Bajo mi punto de vista es bastante obvio, pero yo pienso que una de las bazas más importantes, que de hecho por eso ha salido así, creo que es la portabilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedes jugar aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Eso sí, a la sombrita, ¿eh? Al sol no. Vale, eso es lo fácil, ¿no? Sí, puedes jugar en varios sitios, igual que lo puede hacer una Vita, o una Nintendo, 2DS, 3DS, estamos de acuerdo. El tema de la portabilidad es algo que lleva viniendo muchísimo tiempo y que está teniendo, bueno, sobre todo en la familia Nintendo tiene mucho éxito. Pero para mí, ¿cuál es lo diferencial con respecto a las demás? Que da la sensación de que tienes una consola de sobremesa aquí. Es decir, puedes jugar a los mismos juegos. Es verdad que cada vez se están sumando más empresas, ¿no? Haciendo videojuegos para esta consola. Todavía todos no es el 100% del catálogo que sale tanto para Xbox o para Play 4, para Sony. No es el mismo catálogo que sale en Nintendo Switch. Cada vez más, hay muchos antiguos que han vuelto a salir. Por ejemplo, como veis el Skyrim, que yo lo estoy jugando aquí en la Nintendo. No salen 100%, pero sí da la sensación de que estás jugando a un AAA, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, un juego gordo, un juego importante en una consola como esta. La verdad que es una gozada poder jugar a algún tipo de juego de esa categoría en una consola portátil. O sea, eso creo que no lo ha conseguido ninguna de las dos compañías. Obviamente Vita tiene sus juegos, han tenido sus juegos buenos, ¿no? Y Nintendo DS o 3DS, los juegos al final, aunque hay unos pocos buenos también que han salido bastante curiosos y juegos importantes, pero siempre en una factura mucho más pequeña que los juegos que pueden salir en las consolas de sobremesa. Creo que es la gran diferencia. Al final siempre acabamos jugando en la Nintendo a juegos arcade, juegos más rápidos, de momentos de espera, pero no te adentras en una aventura importante en una Vita, ¿no? O en una Nintendo 3DS. Creo que es la gran diferencia. Cosa que aquí sí podemos hacer. Aquí sí podemos jugar a juegos de una factura importante, de un presupuesto grande y poderlo jugar en cualquier lugar, en cualquier sitio y, como habéis visto, en algunos sitios sí y otros no, pero de una manera totalmente factible, fluida, con todos los mandos necesarios, todos los controles necesarios, con una buena sensibilidad, una buena pantalla. Es decir, yo por ejemplo, el Zelda, que creo que entra dentro de todos los motivos por los cuales la Nintendo Switch está teniendo tanto éxito, lo he jugado perfectamente. Igual lo podía jugar en la pantalla grande como lo podía jugar aquí. De hecho, a ver, yo tengo una pantalla bastante grande, entonces sí que es verdad que cuando jugaba aquí la calidad para mí era mejor. Y mira que sabemos que es una pantalla 720, que no es una pantalla ni siquiera Full HD, pero es cierto que yo aquí lo veía súper bien. O sea, no veía ninguna carencia de jugarlo en la pantalla a jugarlo aquí. Me gustaba jugar aquí. Iba a lo mejor a casa de mis padres a comer, me llevaba la consola y jugaba allí en el sofá un rato. Y es que es una maravilla, igual estoy haciendo con el Skyrim, pero da la sensación de que de verdad te puedes enfrascar en una historia importante, en una historia grande, cosa que creo que la Nintendo 3DS y la PlayStation Vita no han conseguido. Aunque hayan tenido juegos importantes, el tema de Uncharted, salieron varios juegos así para la Vita, incluso la 3DS también tiene juegos importantes también, pero no creo que llegue a la factura, ni al presupuesto, ni a la repercusión de los juegos, por ejemplo, que hemos podido jugar en la Nintendo Switch a lo largo de este tiempo, ¿no? Creo que es el primer factor importante, que la portabilidad la lleva al extremo, teniendo prácticamente calidad de sobremesa. No a lo mejor actual, tanto One X como PlayStation Pro, pero sí a una calidad bastante buena para poder jugar en pantalla grande, como por ejemplo he jugado al Skyrim, estoy jugando, como por ejemplo juego al Mario Kart, como el Zelda, que era una maravilla gráficamente para lo que es la consola. La verdad que eso es un detalle importante y creo que es el primer motivo por el cual está teniendo tanto éxito la Nintendo Switch. El segundo motivo, sin duda, los juegos que han sacado.
en su primer año, digamos, de vida, ¿no? Han sacado 2 juegos nominados para el GOTY y uno de ellos lo ha conseguido. O sea, es imposible que una consola que acaba de salir, con 2 juegos como los que ha salido, que he tenido el placer de disfrutarlo, no acabe vendiéndose. O sea, es imposible. Es imposible. O sea, es como lanzar una Play 4 con un The Last of... por ejemplo, la Play 5 con un The Last of Us 2, The Last of Us 2, o como la gente lo diga, lo quiera decir mejor, y que no venda. Es imposible. O sea, que saca una PlayStation 5 con un The Last of Us 2 y no venda. Eso es ridículo. Igual que sacas una Xbox con un Halo, con un Gear, y va a vender también en el primer año, mucho. Y más si lo hace con la factura, por ejemplo, ¿por qué digo tanto factura? Factura importante, ni al con la factura, por ejemplo, con la repercusión que ha tenido el Zelda, el Mario, por ejemplo, que dentro de la Nintendo Switch se ha vendido mucho más Mario Odyssey que Zelda. Sí que es verdad que en comparativa a juegos totales, Wii U y Nintendo Switch se ha vendido más Zelda, pero en la Nintendo Switch ya a meses de diferencia entre el Zelda y el Mario, se ha vendido muchísimo más el Mario Nintendo Switch que el Zelda, ¿sale? El Mario Odyssey. Entonces creo que el segundo motivo indiscutible es tener 2 juegos nominados a Juegos del Año en el lanzamiento de la consola, en el primer año de lanzamiento prácticamente. Entonces creo que ese motivo totalmente es muy importante, porque al final lo que hacemos es jugar. Y para mí el tercer motivo, a lo mejor no tan importante, pero sí que creo que le ha repercutido muy, muy positivamente al lanzamiento de la Nintendo Switch. El hecho del rango temporal en el que ha salido. Es decir, la Xbox y la Play totalmente ya establecidas en el mercado. Por supuesto, Play a la cabeza, prácticamente duplicando las ventas de Xbox. Pero aún así, la Xbox con más de 30-35 millones de consolas vendidas. Es decir, un mercado ya establecido, unas consolas muy baratas, que es verdad que se le criticó muchísimo al principio del precio que salió, porque yo creo que la gente se ceñía más a la potencia. Es decir, me está sacando una consola de 300 pavos cuando hay una Xbox One S o una Play 4, sin quitar la Pro, mucho más rebajadas de precio, con más potencia. Sí, pero es que no puedes compararla. ¿Por qué? Porque tú no te puedes llevar la Xbox ni a la Play 2, no te puedes llevar esto. Entonces tú no puedes comparar. Es que me están ofreciendo 300 pavos por una consola inferior en potencia. Sí, inferior en potencia, pero es que no es solo lo que estás comprando. No estás comprando una consola de menor potencia. Estás comprando una consola de un poco de menor potencia, por supuesto, eso no lo podemos negar, pero que tiene una característica que no tiene ninguna de las otras dos. Entonces, un hardware como el que está aquí metido, que te puedas llevar, eso lo tienes que pagar. Yo no digo que fuera el precio óptimo, podría salir más barato, por supuesto, pero yo lo vi justo en su momento, puesto que me lo compré. No me compré esta versión, esta es la segunda que me compro. Lo mismo, me pasé el Zelda, la vendí, me compré la Play otra vez. En fin, mi vida, ¿no? Comprando y vendiendo siempre. Y ya cuando salió la versión del Mario Odyssey, que te venía digital, me encantaba con los manditos en rojo. Como veis, es mi color preferido. Todo lo intento tener en negro, rojo y blanco. Y yo creo que fue una buena compra, tanto antes como ahora. De hecho, ahora me salió más cara que cuando la compré de lanzamiento. Pero bueno, yo estoy, la verdad, que bastante contento, no me voy a quejar. Y creo que ahí fue algo muy importante, el hecho de que saliera cuando 2 consolas ya hacía 3-4 años que habían salido al mercado, que ya tenían su público totalmente comprado, que la gente podía decir, pues mira, antes de comprarme una One X o una Play 4 Pro, que es una revisión y una mejora, en algunos casos más considerable que otra, de la potencia de la consola, sin prácticamente añadir ningún extra, pues me gasto ese dinero en una Nintendo Switch con juegos diferentes, como por ejemplo los exclusivos de Nintendo, que no vas a poder jugar en otro lado, y tengo una consola portátil y tengo una de sobremesa principal. Es decir, tienes la Xbox, tienes la Play, y a los 3 o 4 años, en vez de mejorar ese hardware, pues te compras una Nintendo Switch. Creo que ahí, yo por ejemplo, junto con prácticamente mi grupo de amigos de la consola entero, casi todos los que se han comprado la Nintendo Switch ya tienen la Play, ya tienen la Xbox, y en la mayoría de los casos tienen las dos. Tienen la Play y la Xbox, y ahora se han comprado la Switch. O se la han regalado. Hemos sido muchos compradores de consolas secundarias. Está claro que cuando pasan 3-4 años que ya estás disfrutando de una consola,
para nosotros los que jugamos a los videojuegos, te empieza a llamar ya la atención y decir, pues aunque dicen, no, es que hay que aprovechar las consolas 5 o 6 años para amortizarlas, me parece bien, pero a los 3 añitos sale una consola nueva, un producto nuevo, y empieza ya a picarte la cosa de decir, pero es que se va a ver un poquito mejor, es que ya estamos metiendo el 4K, es que a lo mejor van a mejores FPS. En fin, el hecho de que saliera esta era totalmente, rompía el mercado en ese momento, porque lo que hacía Sony, lo que hacía Xbox en ese momento era mejorar lo que ya tenían, y esto era totalmente nuevo, ¿vale? Porque la Wii U tuvo su momento, es decir, también la tuve, es verdad que no me duró mucho, a los 6 meses la vendí, una carencia de juegos brutal, por lo menos en el primer año, salieron algunos juegos buenos, con los cuales jugué, pero no me llenaba, y la verdad que prácticamente volví a cambiar a Xbox, que es la que tuve, también tuve la Play 3, prácticamente la he tenido toda siempre, ¿no? Pero sí que estaba vendiendo y comprando dependiendo del tipo de juego que... para el Horizon, para eso era. Me volví a comprar la Play 4 para jugar al Horizon, y la volví a vender, de hecho, actualmente no la tengo, y me la quiero volver a comprar para jugar a God of War. Pero yo creo que en el tiempo en el que salió es otro de los datos muy importantes por los cuales esta consola ha tenido tanto éxito en su primer año. Como cuarto motivo, y creo que desde luego el menos importante, ese ya es un poco cosecha mía, que pienso yo que ha podido repercutir también muy positivo en las ventas, es el hecho de que de Nintendo prácticamente todo el mundo que ha empezado los videojuegos ha tenido Nintendo. Es muy difícil que alguien no haya jugado a la NES, a la Super NES, en fin, todos hemos empezado por ahí, prácticamente por ahí, y luego pues han podido derivar en Sony, han podido derivar después en Microsoft, cuando salió Microsoft, la primera Xbox, ya has podido irte a otras vertientes porque ya había más consolas, aparte de la Sega, por ejemplo, que estaba en su momento también luchando con Nintendo, pero obviamente Nintendo era la que en ese momento dominaba. Y sí que es verdad que la nostalgia también juega una base importante. Yo, por ejemplo, el máximo dirigente de Nintendo dijo hace unos meses que en el primer año es lógico que Nintendo vendiera tanto porque en el primer año los que lo compran son los fanáticos, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, los que le encanta la marca, los que han vivido con Nintendo y les ha gustado Nintendo siempre y obviamente querían algo nuevo. La Wii U en su momento sabemos perfectamente que no tuvo la repercusión ni la mitad de lo que pudo tener la Wii en su lanzamiento. Consola que también tuve y aproveché muchísimo y jugué muchísimo. De hecho, la tengo todavía por ahí, ¿no? En el museo, que algún día os lo enseñaré. Pero creo que la gente de Nintendo que salió un poco descontenta con la Wii U estaba deseando ver un producto de calidad y de estas especificaciones y de estas características de Nintendo. Entonces yo creo que también hay mucha gente que no se sintió a gusto con Wii U y la ha tomado totalmente con Nintendo Switch y ha dicho, esta es la mía, ahora sí, y creo que ahora es cuando voy a comprármela porque de verdad está teniendo mucha repercusión, muchos juegos que están saliendo para esta consola, cosa que me alegra muchísimo, porque es uno de los problemas fundamentales que tuvo Wii U, una buena idea, no a lo mejor realizada, desde mi punto de vista, no realizada de la mejor manera, pero al fin y al cabo era una buena idea también. Y creo que aquí es cuando ya la idea ha tomado toda la forma que ellos querían y creo que muchísima gente ha ido de cabeza por esta consola porque salieron descontentos con la Wii U. Y creo que es uno de los motivos menos importantes y que yo pienso que ha podido repercutir también en bastantes cientos de ventas. Así que nada más, esos son los motivos por los cuales yo pienso que la Nintendo Switch ha tenido tanto éxito que sigáis disfrutándolo todo la que te la tenéis, que las compañías obviamente cada vez están vendiéndose más y obviamente están vendiendo, es decir, casi 20 millones de consolas, es un nicho muy importante para que alguien, una desarrolladora, se tome la libertad de no sacar un juego aquí, pues está perdiendo 20 millones de posibles compradores de tu juego. Entonces yo creo que a partir de ahí cada vez vamos a ver lanzamientos más en las 3 plataformas junto con PC. Y que creo que es algo que va a seguir creciendo en ese sentido, las ventas y por supuesto Nintendo. Así que yo creo que esos son los principales motivos que yo veo que por eso tiene tanto éxito esta consola. Así que nada más, si estáis conmigo, no estáis conmigo, decírmelo en la caja de comentarios, un me gusta si os ha gustado, si creéis que en parte tengo razón con lo que... Algunas son más obvias, obviamente, las primeras son más claras y son más obvias, pero bueno, también me gustaba dar mi punto de vista en ese sentido. ¿Vale? Así que nada, compartir a quien creáis que le va a gustar y un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo.